¿de acuerdo? 2 directivos. Por último tenemos la estructura en trébol, propio hoy en día de lo que se vienen a denominar organizaciones virtuales y de trabajo en red, en network. En este caso lo que hacen las empresas es centralizar dentro de ellas determinadas actividades que son sus actividades core o núcleo, es decir, aquellas actividades que realmente generan un valor añadido importante a la organización, y el resto las externalizan. En este caso tendríamos un trébol de 3 hojas, es decir, estaría la dirección con los trabajadores profesionales que desarrollarían el trabajo central y el desarrollo de la misión de la organización y las actividades principales que generan verdadero valor añadido a la organización. Luego habría unos trabajadores temporales que darían flexibilidad a la organización para asumir los periodos de trabajo en punta que pudieran tener con el desarrollo de un proyecto, una campaña o lo que fuera. Y por último estarían la subcontratación de todas las actividades que generarían menor valor añadido y que se contratarían a través del mercado, intentando abaratar costes. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de organizaciones modernas de hoy en día, como puede ser Amazon o la propia IKEA, las cuales tienen un pequeño core o núcleo y se subcontratan prácticamente casi todas las actividades. En el caso de IKEA, pues es bien conocido que no fabrica sus propios muebles, sino que también lo tienen subcontratado. Es decir, la propia área de fabricación no se lleva a cabo dentro de la organización, la cual se centra muchísimo más en aspectos que tienen que ver con el diseño de muebles, con la gestión de la marca, etcétera. Bueno, el punto 3 del tema se dedica a la organización informal de la empresa, la cual hace referencia al conjunto de relaciones, pueden ser de interés, pueden ser de afecto, de necesidades comunes, que se desarrollan entre los miembros de una organización y que se desarrollan al margen del organigrama. Bien, estos grupos informales se unen por lo que sea, pues puede ser que un directivo y un operario se unan porque ambos son socios del mismo equipo de fútbol o les gusta la caza, y otros se reúnan los viernes porque les gusta salir a tomar algo a la misma hora en el mismo sitio, y generan grupos informales que son diferentes a los departamentos formales que hemos diseñado en el organigrama. Incluso en ocasiones pueden ir en contra de ese diseño, es decir, por ejemplo, el directivo y el operario que quedan todos los fines de semana para ir a ver a su equipo favorito, pueden puentear la autoridad o la actividad del director intermedio que está entre ambos, y puede ser que el operario tenga más ascendencia sobre el director que el propio directivo, ¿de acuerdo? Las organizaciones informales tienen determinadas características que son importantes y que son bueno tener en cuenta. Las normas del propio grupo. Todo grupo se rige de acuerdo a un mapa de normas que le es propio y que todo el mundo sabe y asume de forma informal. Sabe lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar, etcétera. La personalidad de los miembros. Si en el caso del directivo de la organización formal se tiene un poder formal, es decir, se manda porque el organigrama dice que este director manda sobre este operario. En el caso de la organización informal surgen patrones de liderazgo que tienen que ver más con la personalidad, con la autoridad. La autoridad es el poder reconocido por los demás, no por la organización. Y de tal manera que, igual que en la organización formal, el directivo es el representante de la organización, en el caso de la organización informal, el líder es el representante del grupo informal. También tienen canales de comunicación las organizaciones informales, que van al margen y de forma paralela a los conductos formales por los que discurren los planes, los procedimientos, los presupuestos. Los canales de la comunicación del grupo informal tienen que ver más con el rumor, con el cotilleo, con la charla informal, pero que también son sumamente poderosos. En el punto 4 hacemos referencia a las principales escuelas de pensamiento sobre la organización de la empresa. Desde el inicio, la escuela de la administración científica de Taylor, hasta aportaciones posteriores. En el caso del inicio, la escuela de administración científica, Frederick Taylor tiene el honor de ser el primer autor que se pasa un poco de convertir la teoría de la organización en algo que tendría más que ver con la experiencia propia que tenía cada directivo sobre el funcionamiento de su empresa, a convertir esta disciplina de teoría de la organización en un cuerpo de propuestas basadas en la aplicación de un método científico,
acuerdo? En el caso de Taylor, sus propuestas se basan en la explotación al máximo de las ventajas de la división de trabajo. En el caso de Taylor, se centra en el concepto de tarea. Las tareas para Taylor tienen que estar perfectamente ensayadas y entrenadas, de tal manera que sean medidas para que se establezca sobre ello un tiempo norma, un tiempo patrón, al cual el operario se debe someter, se debe ajustar, porque en función del seguimiento de este tiempo patrón establecido para cada tarea, el operario, si así lo sigue, va a tener una mayor remuneración. Es decir, para Taylor hay una vinculación entre la productividad del trabajador y su remuneración. También está Henri Fayol. Henri Fayol es probablemente el padre de los modernos libros de economía de empresa, como el que estamos estudiando en nuestra asignatura. En el caso de Fayol, lo que hace es un estudio de las diferentes áreas que componen toda organización o toda empresa. Por ejemplo, en el temario que nosotros estamos dando, hemos partido de la definición de empresa, posteriormente hemos visto la función de aprovisionamiento, la función de producción, ahora estamos en la función de organización, luego iremos al área de marketing. Bien, esas son las áreas que ya tuvo en cuenta más o menos Henri Fayol hace ya un siglo en sus postulados. Max Weber, otro autor, es el padre de la teoría de la burocracia. En este caso, Weber lo que dota a la empresa o la organización es de memoria. Es decir, las empresas, como consecuencia de la segunda revolución industrial, habían crecido muchísimo y en la mitad del siglo XX se veían grandes corporaciones muy ineficientes porque no habían crecido de forma desordenada y eso había afectado a su propia productividad y eficiencia. Lo que propone Weber es que se formalice absolutamente todo en el funcionamiento de una empresa y de una organización. Es decir, que cualquier comunicación sea escrita, que cualquier promoción se someta a un mérito, que el funcionamiento de la organización sea puramente objetivo y predecible. Igualmente tenemos aquí la aportación de la Escuela de Relaciones Humanas de Tom Mayo, que es una aportación esencial, puesto que supone el desembarco en la teoría de la organización del campo de la psicología y de la antropología. Lo que hace el Tom Mayo, como aportación principal y de forma muy resumida, es vincular la satisfacción del trabajador con su productividad. Así, si Taylor había contemplado al trabajador como casi un apéndice de la máquina, dividiendo el trabajo hasta las mayores consecuencias, de tal manera que un trabajador solo hacía prácticamente una tarea por la cual era medida y era evaluado, y esa tarea le llevaba a un entorno muy muy repetitivo, muy muy aburrido y muy frustrante. En el caso de Mayo, lo que hace es tener en cuenta que un trabajador no solo es ese apéndice de la máquina, sino que es una persona que tiene emociones, que tiene unas necesidades que debería intentar satisfacer también en el ámbito laboral, puesto que en ese ámbito pasa una gran parte de su tiempo vital, y esas necesidades son satisfechas por este campo de la organización, que pone en referencia esa necesidad de motivación del trabajador con su productividad. Es decir, el efecto Hawthorne lo que nos dice es que a mayor motivación, mayor productividad del trabajador. Por último, las teorías de Maslow y Herber, que tendrían que ver con el campo de la motivación, llevan y desarrollan estos postulados de la Escuela de Relaciones Humanas previamente establecidos por en Mayo. La teoría de Maslow no la vamos a recordar aquí, puesto que la hemos visto en la asignatura de primero de bachillerato, ¿no? El orden y la jerarquía que siguen las necesidades. Es el autor que nos habla, en primer lugar, de estas necesidades del ser humano que van a originar su conducta motivada, ¿no? Y que el orden y jerarquía jerarquiza en una pirámide que es bien conocida. Herber, sobre Maslow, lo que hace es aportar que hay una serie de factores los cuales no todos ellos tienen capacidad de motivar al individuo. Él diferencia una serie de factores que son externos, objetivos y que denomina higiénicos, que no tienen esa capacidad de motivación. Es decir, si se dan, el individuo no va a estar insatisfecho, pero si se dan adecuadamente no quiere decir
que esté motivado, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, el salario o la relación con los jefes, en fin. En este caso, lo que ocurre con este tipo de factores es que imaginemos que uno desarrolla un trabajo desagradable, pero que le pagamos muy bien por él, le pagamos 10.000 o 12.000 euros al mes. Lo que nos dice Herzberg es que ese trabajador, aunque desarrolle ese trabajo desagradable y no le guste, bueno, cada vez que se acuerde del sueldo seguirá haciéndolo, pero eso no querrá decir que esté motivado con el trabajo. Lo que querrá decir es que no está insatisfecho, ¿de acuerdo? Pero por contra hay otra serie de factores, estos sí motivantes, que tienen capacidad de motivar al individuo y que tienen que ver con aspectos internos, subjetivos del mismo, y que son, por ejemplo, la posibilidad de progreso, el reconocimiento del trabajo, lo agradable que sea el trabajo en sí, y que esto sí tiene una capacidad para motivar al sujeto. Es decir, si se dan, el individuo va a estar motivado, propiamente dicho.